En el siguiente video les hablaremos de algunos de los métodos de procesamiento de polímeros que hay en el mercado. Como primero tenemos el método de inyección de plástico. Este método funciona por calentamiento de material e inyectándolo a presión sobre un molde. Para este método se utiliza una máquina llamada inyectora. Las principales partes de esta maquinaria son un tornillo sin fin, que es el que hace que se mueva el material, las resistencias que calientan el material, la tolva en la cual ingresa la materia prima, que son gránulos de algún polímero, y está conectada directamente al área donde está el tornillo sin fin, que es la que se calienta para poderle dar forma al material. Al final de este tornillo se encuentra una boquilla. Esta boquilla está directamente conectada con un molde previamente diseñado con la forma que se le quiere dar al objeto final. Las ventajas de utilizar este método de inyección es el incremento de la producción, la mejora del valor del producto, la reducción de piezas de ensamblaje, lo que permite que el producto final sea más barato. Como principal desventaja del modelo de inyección es el hecho de que le puede ingresar aire cuando se está inyectando el material en el molde, y ese aire puede generar puntos de mala calidad en el producto o puntos por los cuales después va a sufrir daño el material. El moldeo por coinyección es un proceso en el que dos o más polímeros diferentes se unen mediante un moldeo por inyección. Esos polímeros pueden ser idénticos o diferentes. Lo que hay que tener muy en cuenta es que cuando sean diferentes se debe considerar que sí se puedan soldar juntos en una sola pieza. Este proceso, al igual que el anterior, se hace con una máquina de inyección. La única diferencia es que tiene dos boquillas para ingreso de los dos materiales e ingresa uno primero y después el otro, con el fin de que la pieza se una con dos materiales distintos o quede formado por los materiales que se requieran inyectar. De las ventajas a destacar es que al ser hecho por dos materiales, el producto final se puede utilizar un producto más blando en su interior y uno más resistente en su exterior, haciéndolo más liviano e igualmente resistente. Como desventaja es que hay que tener en cuenta que los materiales sí se solden correctamente cuando estén calientes y al enfriarse no se generen grietas ni nada por el estilo. La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico en donde se realiza una acción de moldeo de plástico por flujo continuo con presión y empuje. Es un proceso muy similar a la inyección. Lo que lo diferencia es que al final no hay un molde fijo esperando el material que salga calentado, sino que se generan tiras más largas del material. La máquina utilizada para este método es una extrusora, que cuenta con un husillo que gira concéntricamente en una cámara de temperaturas controladas que se llama cañón. Tiene una boquilla por la cual sale todo el material que se le quiere dar forma. Como ventajas de este método está el bajo costo de producción, la flexibilidad y que pueden ser alteradas después de la exclusión. Algunos fabricantes lo que hacen es que ponen rodillos cuando sale el proceso de extrusión y de esa forma garantizar la forma que se le quiere dar al polímero. Las desventajas que tiene este proceso es que hay variaciones en el tamaño, pues el choque térmico al salir de la extrusora hace que el material se pueda expandir o contraer, entonces hay bastantes variaciones en el tamaño. Otra desventaja son las limitaciones de producción, porque no todos los objetos se pueden formar con polímeros, pues de esto depende mucho la forma. Al igual que se explicaba anteriormente en el proceso de coinyección, la codestrucción es similar al proceso de extrusión. Se utiliza la misma maquinaria, lo que lo diferencia es que, como en el caso de la coinyección, se utilizan dos tipos de polímeros para hacer las piezas finales. Este es el proceso de rotomoldeo. El moldeo rotacional o rotomoldeo es un proceso de transformación de los polímeros que permite obtener piezas huecas en tamaño mediano y grande, de buena elasticidad a través del uso de poco material.
El proceso requiere de un sistema de calentamiento, ya sea mediante una cámara, horno o quemadores de llama directa, un molde de paredes delgadas y alta capacidad de transferencia de calor que debe contar con una entrada de alimentación de la materia prima que será transformada. Adicionalmente, el sistema de movimiento cuenta con dos ejes perpendiculares que garantizan el giro y volteo del molde, junto con un sistema de enfriamiento que por lo general es de ventilación forzada. La maquinaria utilizada es relativamente simple comparada con otros procesos de transformación, ejemplo, la inyección, extrusión, etc. El rotomoldeo se puede clasificar por las diferentes formas de calentamiento utilizadas. Por flama abierta o en hornos cerrados. Las ventajas de este proceso son gran variedad de colores y acabados, fabricación muy flexible, idónea para series limitadas, materiales resistentes a la intemperie y 100% reciclables, posibilidad de moldear insertos metálicos. La desventaja es, en comparación con la inyección y el soplado, nos encontramos principalmente ante un proceso más lento y por lo que el precio por pieza es, en general, mayor y con una precisión dimensional peor. El proceso de termoformado, y comúnmente conocido como formado al vacío, emplea como materia prima láminas de plástico de espesores variados, las cuales son calentadas y moldeadas. Las hojas son colocadas dentro del molde, posteriormente es extraído del aire del molde y el polímetro es arrastrado a las paredes del molde para formar la pieza de geometría compleja. Los rangos de presión, de vacío y de temperatura de trabajo dependerán del tamaño, espesor y geometría de la pieza a formar. Se ha señalado que el procedimiento es particularmente adecuado para la fabricación de prototipos y series cortas o piloto. Para este tipo de producción, los moldes pueden ser muy económicos y la selección del material depende básicamente de la calidad de superficie que se desee obtener. Otro procedimiento es la extrusión soplado. Este es el tipo más simple de moldeo por soplado. Un tubo caliente de material plástico fundido, mejor conocido como parizón, se deja caer desde una estructura y capturado en molde enfriado por agua. Una vez que los moldes están cerrados, se inyecta aire a través de la parte superior o del cuello para ser moldeada. Los equipos de extrusión soplado constan de una extrusora con un sistema plastificador, cilindro-tornillo, que permite obtener un fundido uniforme a la velocidad adecuada. El sistema plastificador es común a todos los equipos de extrusión. Requiere además de un cabezal que proporcione un precursor de forma tubular, con la sección transversal deseada. El equipo además consta de una unidad de soplado y un molde de soplado. Como todo proceso, este tiene algunas ventajas. Permite la variación del espesor de pared, presiones de procesamiento bajas, bajas tensiones residuales, buena resistencia al impacto y medio ambiente, costo de producción favorable. Por otro lado, la principal desventaja es que hay una generación de material desperdiciado del molde. Otro proceso es la inyección soplada. En el moldeo por soplado, el aire es introducido a presión a través de un orificio dentro de la preforma, haciendo que ésta se expanda contra las paredes del molde. El tamaño de este orificio, y más concretamente el control de esta entrada de aire, es decisivo de cara a obtener piezas de calidad.
Los equipos de moldeo, tanto para extrusión soplado como para inyección soplado, se diferencian básicamente en la forma en la que los moldes de soplado o las preformas son transportadas de una extracción a otra, o en la forma en la que el aire se inyecta dentro del molde. Sus ventajas son: producen las botellas de menor peso. Los precursores pueden diseñarse para optimizar las propiedades de la botella. Permite la eficacia más elevada de producción tanto de precursores como de botellas. Su principal desventaja es el costo de inversión.